Siempre he dicho que conducta verbal es el tema central del análisis de la conducta. Si queremos entender la conducta humana, o entendemos eso que llamamos lenguaje o conducta verbal, o no podemos explicar gran parte de lo que sería la conducta verbal. No hables de conciencia, sino de ser consciente. No hables de cognición, habla de conocer, es decir, lo mismo aquí. No hables de conducta verbal, habla de verbalizar o de hablar, en cualquier caso. O sea, no hables de lenguaje, habla de conducta verbal. Hola, soy Santiago Benjumea y el tercer módulo del curso de experto en análisis funcional del comportamiento está ya en la web de Grama. Siempre he dicho que conducta verbal es el tema central del análisis de la conducta. Si queremos entender la conducta humana, o entendemos eso que llamamos lenguaje o conducta verbal, o no podemos explicar gran parte de lo que sería la conducta verbal. Una advertencia antes de empezar. Conducta verbal es un libro que se escribe en el año 1957. Estas últimas cosas que hemos estado hablando de las clases de equivalencia en 1980. Imaginaros la combinación de las dos cosas. Pero claro, Skinner evidentemente no conoció esto, lo conoció, pero lo conoció ya en su último texto y ya había escrito conducta verbal. Si todas las relaciones derivadas, la posibilidad de que se establezcan nuevas conexiones entre palabras, etcétera y tal, no fue contemplado apenas por escrito, fue sugerido, porque siempre hay que reconocer a Skinner que sugiere cosas, pero, digamos, no, estaba en la época que estaba, quiero decir. Entonces, gran parte de la crítica de Chomsky que descansa sobre la generatividad había que revisarla absolutamente a tenor de lo que sabemos sobre precisamente relaciones derivadas, ¿no? Tiene un punto importante. Situémonos, estamos a finales de los años 60 y bueno, vamos con ello. Como os digo, el libro se escribe en 1957. Ese fue, yo creo, el año cumbre de Skinner. Y creo que a partir de ahí empieza la decadencia, de alguna forma, en cuanto a popularidad. Yo creo que es un tío que sigue escribiendo cosas interesantísimas, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque en el año 57, fíjate, él escribe 2 libros a la vez. O sea, publica. Evidentemente no los escribe. Y además que son 2 obras absolutamente diferentes, ¿no? Una es Verbal Behavior, que es la que estamos analizando, que es una aproximación teórica en el sentido tradicional. Es una propuesta. No hay ningún experimento, no hay ningún dato empírico, no. Aquí es decir, podríamos analizar el lenguaje desde el punto de vista de análisis funcional haciendo esto. Tampoco es un libro que haya improvisado Skinner. Skinner llevaba más de 20 años trabajando. Ya os comenté, me parece en una unidad anterior, que Skinner en un momento determinado se plantea hacer, desde muy joven, tengo que acabar haciendo un libro sobre lenguaje o sobre conducta verbal. Y se dio 20 años para ello, y más o menos lo que tardó. Y además esos 20 años, todos los veranos iba a Harvard, volvía a Harvard, él estaba en otro sitio, y después, una vez que estuvo en Harvard, lo mantuvo allí mismo, una especie de cursos de verano sobre gente especializada en lenguaje y tal, y presentaba, digamos, es decir, son como 16 o 17 cursos sobre conductas verbales, donde él iba presentando las cosas que se iban ocurriendo y debatiéndolas con gente, etc. Es decir, no, es una obra madura, es una obra bien pensada, y es una obra que tuvo muy mala suerte, ¿no? Como veremos, que tuvo muy mala suerte y que hoy está en crecimiento. Es decir, más viral que nunca es ahora, claro. Él mismo dice, fijaros, es un ejercicio de interpretación más que una extrapolación cuantitativa de resultados experimentales rigurosos. Es decir, yo no voy a presentar aquí datos, yo no estoy aquí contando, yo estoy aquí haciendo una propuesta, y una propuesta explicativa, en donde evidentemente se haga una interpretación de lo que es el lenguaje a partir de lo que es de conducta operante. Es el primer intento serio de abordar el fenómeno del lenguaje humano aplicando la misma lógica que la que se utiliza para el resto del comportamiento al hacer un análisis funcional. Es decir, ha habido intentos anteriores, pero han sido intentos que uno no se los puede tomar muy en serio. Por ejemplo, como veremos, Pavlov habla del sistema segundo de señales, pero habla. Si alguien le dice, bueno, desarrollamos el segundo sistema de señales, Pablo lo dejó inacabado, entre otras cosas por nada. Pablo se dio cuenta, de alguna forma, de que su esquema, el conocimiento clásico, y repito esto porque hay mucha gente que cada vez me habla más del conocimiento clásico en estos entornos, Pablo se dio cuenta de que su sistema era incompleto, que él no podía reducir las palabras a estímulos condicionados, por decirlo de otra forma. Entonces habló de un segundo sistema de señales, intentando decir, oye, que tiene que haber una segunda lógica más en el lenguaje que ya no es la común de todos los experimentos que estoy haciendo de conocimiento clásico simple, ¿vale? En fin, esto es una pildorita que va dedicada a gente que espero que se den por aludida y que demuestren muchas veces que, coño, si todo es conocimiento clásico, todo se va a explicar por conocimiento clásico, ya.
Creo que no. Y creo que en la interpretación de la conducta verbal de Skinner y por lo tanto de gran parte de la conducta humana, creo que es más acertada entenderlo como operante. Básicamente lo que Skinner no habla del lenguaje, va a hablar de conducta verbal. A mí me interesa la conducta, o sea, eso que llamamos lenguaje, no sería más o menos con un término abstracto, es como decíamos antes. No hables de conciencia, sino de ser consciente. No hables de cognición, habla de conocer, etc. Lo mismo aquí. No hables de conducta verbal, habla de verbalizar o de hablar, en cualquier caso. O sea, no hables de lenguaje, habla de conducta verbal, ¿vale? Es decir, sería una conducta. Cuando uno analiza el lenguaje, uno puede aproximarse al fenómeno del lenguaje o de la conducta verbal, como queráis, con dos perspectivas totalmente diferentes. No por ellos, o sea, preocupándose de aspectos diferentes, no por ellos dejan de ser interesantes. Evidentemente, uno de los aspectos del lenguaje es todo lo que tiene que ver con el simbolismo, con el significado, con la idea de que las palabras hacen referencia a la realidad, ¿no? Es decir, analizar el lenguaje. Voy a ir caracterizando el lenguaje y en un momento determinado dejaré de utilizarlo y aparecerá en conducta verbal. Aquí estoy hablando desde una perspectiva generalizada, ¿no? Para que me entienda todo el mundo. El estudio de cómo se comunican los usuarios de una determinada lengua. Es decir, el lenguaje como herramienta de comunicación, como herramienta básica de comunicación, evidentemente. Esto es importantísimo. Obviamente los humanos hablamos porque ha sido una buena forma de adaptarnos al medio y a un medio social, ¿no? Pero hay otra posibilidad de enfrentarse al lenguaje, que es estudiar los universales del lenguaje, si hay aspectos comunes entre las distintas lenguas, la evolución de las propias lenguas, etc. Es decir, la diferencia está entre funcionalismo y estructuralismo o formalismo, que son maneras de abordar el mundo. Uno se puede preocupar de cómo está hecha una cosa y el otro se puede preocupar de cómo esa cosa llegó a ser así. Es decir, cuál es el proceso que hizo que esa cosa estuviera ahí, ¿no? Es decir, uno puede entenderse el lenguaje en términos de función, como una función comunicativa, o uno puede entender el lenguaje como una estructura, es decir, como una forma compleja, y analizar las formas complejas, las gramáticas diferentes que tienen o comunes que tienen los distintos idiomas, etc. Gran parte del debate entre Chomsky y Skinner es el debate absurdo entre esas dos. Absurdo, ¿quién empezó el debate? Claro. Sí. Oye, si tú eres estructuralista y tal, pues no te metas en el campo del funcionalismo. O sea, que estáis hablando de distintas cosas. Yo no digo que no sea interesante la investigación chomskiana acerca de todas las estructuras lingüísticas, intentar ver cuáles son los universales, etc. Por ejemplo, hacer un buen análisis evolucionista de cómo las lenguas proceden unas de otras y cómo se han ido. Tal. Claro, pero cómo mantienen unas estructuras comunes que hay. Es decir, interesantísimo. Pero eso no quita que el analizar el lenguaje como herramienta, como función, tal, sea también interesantísimo. Claro, el choque donde se da. El choque se da siempre entre el estructuralismo y el formismo, digamos, si queréis, por un lado, y el funcionalismo, por otro lado, es lo de siempre. Es decir, para algunos, describir la estructura de un fenómeno es ya explicarlo. Para otros, un fenómeno se explica en relación de las variables de las que es función. Y la propia estructura y la propia forma tiene que ver con la función que cumple ese fenómeno. Entonces, claro, ahí sí, en la hipótesis del origen del lenguaje, tuvieron que chocar necesariamente, ¿no? Bien. Vamos a seguir con este tema. Imaginaros esta frase, una chica está hablando con otra y dice, confiaba en que su novio la amaría siempre, ¿vale? Esta es la frase. Desde una perspectiva estructuralista, formista, tú coges esa frase y dices, bueno, vamos a ver, pues esto es cosas que yo hacía en mi época y que ahora, por cierto, ya se hacen de forma diferente. Un análisis que puede ser sintáctico o puede ser ver la estructura de la frase entera, ¿no? Por ejemplo, y tú te interesas por eso. Te dices, bueno, aquí se utiliza un verbo, aquí hay un predicado, un sujeto, elíptico, tal, y fíjate, este es conjuntivo, el adjetivo, esto tal. O sea, va analizando cada una de las palabras, la estructura de la frase, etc. Lo que sería el típico análisis sintáctico que yo en el colegio hacía uno, después en la facultad, porque yo tuve que hacer lingüística, entre otras asignaturas, de letras, antes de hacer psicología, me enseñaron a hacerlo de una forma totalmente distinta al bachillerato y lo que he observado es que últimamente se hace de otra forma distinta. En fin. La misma frase. Nos puede interesar otra cosa, que es que es el por qué esa persona dice eso y no dice
Pero, el análisis funcional sería, recuerdo la misma frase, sería ¿por qué esa persona dice confiaba en que su novio la amaría siempre y no dice el tren para Madrid sale a las 9 de la mañana? ¿Entendéis? Es decir, un comportamiento que está emitiendo un sujeto y me intereso por cuáles son las condiciones que hacen más probable esa combinación de palabras y en ese orden, ¿vale? Las dos cosas, también el orden, también la estructura, y cuáles no son. O sea, de qué variables ambientales es función que la persona diga eso no diga otra cosa. Antemano os digo, tarea imposible. Es decir, si pretendemos predecir con precisión lo que una persona va a decir en un momento determinado, imposible. Pero no, vamos a ver. Utilicemos todos los conocimientos de la física, ¿vale? Yo voy a tirar la botella por la ventana y me tenéis que decir exactamente todo el movimiento que va a hacer y todo el resto. No hay físico en el mundo que le pueda. ¿Eso significa que esto no sigue leyes? Claro que no. Significa que en las situaciones tan complejas hay tantísimas variables que podemos conocer cómo funcionan, etcétera. La interacción es tan compleja y tal. Y sobre todo, a ver, si llegan los americanos, los rusos, se ponen de acuerdo y dicen, venga, vamos a poner todo el dinero del mundo porque es fundamental saber la trayectoria de la botella. Sale. Cuando no se trata de una botella que tú tires a la calle, sino que se trata de mandar un cohete hasta Marte, fíjate si lo hacen. Es decir, pero claro, hay que imponer mucho dinero y mucho esfuerzo, ¿no? Entonces, quiero decir con esto, si alguien en un momento determinado se le planteara, Dios no lo quiera, que es fundamental y exactamente importantísimo predecir la conducta verbal de un sujeto humano y tal, pues a lo mejor después de muchísimos años y mucha investigación, a lo mejor digo, soy funcionalista y por tanto probabilista, y entonces no son probabilidades todo o nada, se podríamos acercar. El acercamiento tiene que ser probabilístico. Y sí, dentro de eso tú puedes hacer predicciones acerca de, y de hecho hay experimentos, ¿no? De si vas a utilizar más femeninos que masculinos, o si vas a utilizar muchas preposiciones, tal. Hay experimentos, ¿no? Siempre en un entorno probabilístico. Pero en cualquier caso, como quiero decir, el análisis funcional de lo que se va a encargar es de lo siguiente. La topografía, la forma, la estructura o el órgano que pones en marcha es irrelevante. Cuando digo que es irrelevante, quiere decir irrelevante para un análisis funcional, obviamente. Salvo que si tú cambias la forma, la estructura, la topografía o el órgano, las consecuencias sean afectadas. Recordad, en el análisis funcional la respuesta la definía el ambiente. Entonces, claro, si con esta forma y con esta otra produce el mismo efecto en el ambiente, es lo mismo. Funcionalmente sigue para lo mismo. Si yo te digo, por favor, voy a poner un ejemplo que después explicaré, por favor, ¿me podrías traer agua? Y así consigo que tú me traigas agua, la botella de agua. Y si te digo, tengo una sed, y yo consigo lo mismo, funcionalmente son exactamente igual. Claro, un estructuralista dirá, es que son dos frases distintas, que no, que lo son en términos estructurales, pero no en términos funcionales, porque tienen la misma consecuencia. Que yo puedo utilizar miles de palabras y miles de frases, digamos, diferentes para decir lo mismo, es decir, para obtener el mismo resultado, etcétera, ¿no? Entonces, con toda la dificultad que tiene, cuando digo que la forma, la topografía o el órgano implicado es irrelevante, quiero decir que, por ejemplo, si yo en lugar de decir qué sed tengo, acabo de pensar qué sed tengo, ¿veis? Puede cumplir la misma función, porque, por ejemplo, yo puedo decir qué sed tengo y como consecuencia de eso, esto que acabo de hacer, de decir, vamos, voy y me voy directamente a Marcos, por ejemplo, y digo, Marcos, tráeme agua. Bueno, imaginaros. Puedo pensarlo, es decir, una respuesta que no es pública. Supongo que pensar, según los cognitivos, será una acción del noble cerebro, mientras que hablar será una función en la que están implicadas la vulgar lengua, ¿no? Es broma, evidentemente para hablar también necesitamos el cerebro, pero lo que te quiero decir es que seguramente, desde el punto de vista fisiológico, es muy distinto el hecho de hablar y el hecho de pensar. Tampoco creo que sea distinto, pero bueno. Pero si yo pienso, tengo mucha sed y como consecuencia de eso le digo, Marcos, tráeme, es la misma función. Por tanto, entre el pensar, por ejemplo, y el hablar, como veremos después, funcionalmente entra dentro de las mismas operantes, ¿no? Bueno, si tanto la topografía, la forma, la estructura, el órgano no nos interesa, lo que nos importa en realidad son las variables de las que depende la respuesta. Por ejemplo, en un ejemplo, agua, imagínate,
por qué un sujeto dice agua, nos interesa cuáles son las posibles variables de las que decir eso es función. Y las variables que nosotros manejamos siempre son las mismas, además de los contextos, pues sí, estímulos condicionales. Pero tenemos los estímulos antecedentes, discriminativos, o bien estímulos condicionales que modulan esos discriminativos, y los consecuentes, ¿no? Lo que llamamos reforzadores. Bien. Cuando cogemos la operante como unidad funcional, vemos que hay tres términos famosos: el estímulo intuitivo, la respuesta y el reforzador. Como estamos centrándonos en cuáles son las variables que hacen que un sujeto se comporte de determinada forma, en este caso diga agua, bueno, precisamente lo que acabamos de decir, la forma es poco importante. Nos interesan variables que controlan antecedentemente esa respuesta y alteran antecedentemente la probabilidad de esa respuesta, es decir, que al aparecer van a hacer más probable una respuesta que otra, y variables que han hecho posible eso a través de lo que sería el reforzamiento. ¿Vale? Por supuesto hay que tener siempre en cuenta también los estímulos condicionales o contextuales, que determinan lo que sería una discriminación condicional, que es siempre es el contexto, y las operaciones de establecimiento o operaciones motivacionales que hacen que el reforzador sea o no más fuerte, menos fuerte, o no funcione como reforzador. Vale. Pongamos un ejemplo. Hay siempre un estímulo condicional, o no, que es la audiencia. Digo o no porque, claro, uno puede ser la audiencia de sí mismo. Es decir, uno cuando piensa es uno mismo la audiencia. El problema que tiene uno cuando uno es su propia audiencia es que no puede engañarse. Yo no me puedo decir a mí mismo, es que he entendido mal lo que quisiste decir. No, yo sé perfectamente lo que quiero decir y todos nosotros. Fijaros que, bueno, ahora lo explicaré después por qué. Tiene una explicación muy lógica. Pero en cualquier caso, claro, por ejemplo, no es lo mismo dirigirse a según qué audiencia, ¿no? No es lo mismo estar dando una clase aquí, que estar hablando en un bar con unos amigos, que yo qué sé, que estés dando a alguien instrucciones por teléfono para que tal, en fin. Es decir, la audiencia determina gran parte de qué, de cuáles van a ser los discriminativos y los deltas. Es decir, cuáles van a ser las respuestas discriminadas cuando no. Por ejemplo, se supone. Ahora voy a decir un ejemplo, voy a pedir perdón, por favor. Pero se supone que si yo digo aquí coño, en una formación de engrama, pues estoy haciéndolo muy mal. Pues se supone que no debo decir palabras malsonantes un profesor universitario que está dando formación de alto nivel, ¿no? En una plataforma de alto nivel como es engrama, ¿no? Es decir, la audiencia, en este caso, pues todos los que van, usuarios tal, se supone que yo no debería decir esto. A ver, claro, en el contexto lo he dicho bien, porque se trata de poner un ejemplo muy eficiente y ha sido la única función, ¿no? Es decir, no es lo mismo hablar eso que yo diga coño cuando estemos después por la noche cenando lo que sea y tal, y antes cualquier conversación entre nosotros, etc. Es decir, cada audiencia determina para empezar, fijaros, por ejemplo, que ciertas palabras, estímulo delta ante ellas, ¿no? O sea, determinan qué estímulo es decir. Imaginaros, si yo pienso, coño, no debo hacerla pública según la audiencia que esté, pero si yo estoy pensando conmigo mismo, no importa, ¿vale? Etcétera. Es decir, la audiencia determina qué estímulos van a probabilizar qué respuestas. Son estímulos condicionales, en definitiva. Bien, vamos a analizar el tema de decir agua, es decir, ¿de qué depende? Bueno, primero tenemos una posible operación de establecimiento o operación motivacional, como sea, que el sujeto tenga que hacer, ¿vale? El niño, por ejemplo, el pequeño, dice agua y se le da un vaso de agua, ¿vale? Bien. Esta es una situación o una función distinta a todos los demás que vamos a ver y que ya Skinner, y adelanto, le va a poner un nombre. Y esto se va a llamar mando, ¿vale? ¿Qué es un mando? Pues es la única conducta verbal, o la única función de la conducta verbal, que obtiene unos reforzadores específicos, ¿vale? Eso no tiene por qué ser reforzadores específicos físicos, pueden ser incluso verbales en su forma, pero específico significa que no quieres simplemente continuar una conversación, ¿vale? Voy a poner otro ejemplo. Es decir, bueno, la operación motivacional, que es o bien un estado de privación o bien un estado aversivo, que tú quieres eliminar. O tienes sed y quieres que te den agua, o imagínate que estoy recibiendo una descarga eléctrica y digo, ¡para! Porque me está subiendo el volumen, ¡para! Que ya me hace daño. Y consigo que pare la descarga eléctrica.
Pero claro, esto puede estar también en una interacción verbal. Por ejemplo, imagínate que tú estás hablando con alguien y no me estás atendiendo y yo, ¿quieres callarte, por favor? Ve, es un mando, porque yo lo que quiero es que tú te calles. Yo no, ¿entiendes? Yo no quiero hablar contigo de cualquier cosa, no. Quiero una cuestión específica, ¿no? Entonces, estos son los mandos, ¿no? Es decir, en los mandos no nos tenemos en cuenta el estímulo antecedente, el estímulo discriminativo, sino que lo que determina que sea un mando es, sobre todo, que tiene un reforzador específico detrás. O sea, no te vale cualquier respuesta, incluso en el término puramente verbal. Claro, si yo te pregunto, por ejemplo, ¿cómo se llama tu padre? ¿Vale? Yo es que tengo la necesidad de saber el nombre de tu padre, por lo que sea, imagínate, porque lo tengo que apuntar en tal, por lo que sea. A mí no me vale cualquier respuesta. A mí no me vale que tú me digas, no te la doy, no sé, no. O sea, yo te estoy preguntando y tú me tienes que dar una respuesta que satisface esa necesidad específica. Que es distinto a cuando estamos hablando, yo qué sé, qué buen tiempo hace, ¿verdad? Pues no sé cuándo, en el que yo no tengo una... Es decir, yo la única necesidad que tengo es continuar la conversación. Y el reforzamiento es cualquier respuesta verbal que tú me des que tenga sentido adaptado dentro del entorno, ¿no? Pero, ¿veis? Entonces, esto es interesante porque muchas veces, ya veremos que después la práctica no es tan fácil. Y sobre todo veremos algo que es fundamental. Estamos hablando de funciones. Y tú puedes decir agua y en ese momento estar cumpliendo dos funciones a la vez. Lo veremos después. En el resto, o sea, lo que vamos a ver ahora son las distintas funciones que aparecen en el lenguaje, según la esquina, ¿no? Otras veces tú dices agua y todas estas otras veces que vamos a ver, la consecuencia es simplemente, como ponen, bla, 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 continuar la conversación. Es decir, el refuerzo es simplemente que el otro, con el que tú estás hablando, te responde y continúa la conversación. ¿Vale? No tienes ninguna necesidad de tener una respuesta concreta o tener... Es decir, cuando tú interrogas a alguien sobre algo, eso es un mando. Cuando tú estás hablando con alguien simplemente y aquello fluye, eso no sería un mando, ¿no? Y a veces puede ocurrir que un mando además tenga otra función, claro, puede pasar. Bien, fijaros, tú puedes decir agua porque, y ahora, como ya el reforzador es común, continuar la conversación, lo que nos tenemos que fijar en el estímulo antecedente, en el estímulo discriminativo. Según el tipo de estímulo discriminativo que sea, así vamos a tener distintas funciones. Por ejemplo, el estímulo discriminativo puede ser un objeto. Simplemente tú ves un grifo con agua, el niño pequeño dice agua y lo señaliza. O va a la playa. Me acuerdo siempre de mi hija la primera vez que iba a la playa, una nana, y me acuerdo perfectamente. Porque era como una especie de acantilado, llegó y de golpe se encuentra el mar ahí, y se queda así muy enana total. Y dice, mucha agua, efectivamente mucha agua. Eso, ¿no? Esa situación. A eso le llamamos tacto. Bueno, le llamamos Skinner tacto. ¿Vale? Se llama tacto, precisamente, porque contactas con la realidad. Los tactos son muy importantes. ¿Por qué son muy importantes? Porque gracias a los tactos que todos hemos aprendido, yo puedo estar aquí, imaginaros, que esto estuviera cerrado, ¿no? Totalmente, ¿no? Que esto no fuera una ventana, que me he puesto el aire acondicionado, te estoy imaginando un mundo. Estoy fresquito y tal, ¿no? Y entonces tú entras por la puerta y te pregunto, ¿hace calor? Ya, tú me puedes responder. Gracias a que tú has aprendido a tactar la temperatura socialmente y entiendes lo que es calor y frío, me puedes contestar y me puedes a mí informar, es decir, que yo tome contacto con la temperatura de fuera sin necesidad de salir fuera a la calle. O está lloviendo, imagínate, estoy eso, en un Corte Inglés, en un sitio que no tiene ventana, que está perfectamente refrigerado, y oye, ¿qué tiempo hace? ¿Está lloviendo? Y tú me dicen, no, ya ha dejado de llover. Pues yo no cojo el paraguas, sino... Fíjate. Es decir, Skinner explica que el tacto es una forma que a través de otros tú contactas con realidades, ¿no? Bueno, yo qué sé, una muy buena descripción en literatura, ¿no? Si alguien que te describe, pues yo qué sé, una casa, un paisaje, una relación entre personas, etc. Gracias a que tú has aprendido a tactar esas cosas, te puedes sentir emocionado y meterte en esto, estás hablando del siglo XVII o del siglo XVI y tal, y tú, esa es la función del tacto. Tactar, para que nos hagamos una idea, es ponerle nombre a las cosas. En este punto siempre me llega a la cabeza siempre una canción de Bob Dylan que era Dios puso nombre a todos los animales, no fue Dios, fue el ser humano precisamente porque empezó a tactar a los animales, ¿no? Claro, de forma convencional. Esto no está universal ni metido en la cabeza, obviamente. Por eso se llaman de forma distinta según los distintos idiomas, está clarísimo, ¿no? Pero la función, claro, es necesaria sea cual sea la cultura.
Es decir, todos los humanos hemos necesitado poner nombre a las cosas para comunicarnos entre nosotros y eso nos da una potencia adaptativa brutal, porque precisamente nos permite contactar con realidades con las que no tenemos un contacto físico directo. Voy más allá. Cuando tú contactas con la realidad física real, vamos, física no física tal, tú te expones directamente a las consecuencias de tus acciones y aprendes por ensayo y error. Pero claro, gracias a que te enseñaron a tactar las cosas y a ponerle nombre, si tú me dices, por ejemplo, que no está lloviendo, yo no cojo el paraguas y no necesito ir afuera, mojarme o no mojarme y en función de eso coger el paraguas. O basarme en la idea de que como estamos en este mes y vemos otras veces en este mes, entonces tengo que sacar el paraguas y me encuentro un día magnífico, aunque sea de este mes. Es decir, precisamente hay un comportamiento genuino que veremos en una unidad más adelante, que es el comportamiento gobernado por reglas, genuinamente humano, porque como es genuinamente humano el hecho de la conducta verbal, que te permite precisamente contactar con la realidad a través de la palabra. Más ejemplos más importantes, gracias a que tú tactas cosas en lenguajes muy concretos, por ejemplo la ciencia, se ha aprendido a tactar dominios muy concretos. Y entonces, naturalmente, vamos, aunque ya veremos lo que es después un tacto abstracto, aunque ese tacto parezca que está muy de contacto con la realidad, hay una cadena perfectamente montada, porque son lenguajes de la ciencia, es muy riguroso. Y hay un señor de Einstein que dice en un momento determinado que energía igual a la masa por la velocidad del vuelo al cuadrado. Yo recuerdo en el contexto que estamos ahora, la película que ha ganado el Oscar, Oppenheimer. Claro, es que eso no es decir solamente eso. Eso es decir, y puede ver la posibilidad de que si yo hago una modificación de masa importante, la cantidad de energía que se va a derivar va a ser bestial. Y llegó la bomba atómica. Y después la energía nuclear. O sea, que quiere decir, ¿os parece poco contacto con la realidad? Eso es lo que decíamos antes de las teorías, ¿no? Es decir, tú puedes transformar el mundo con las palabras en la medida en que has aprendido a tactar. Claro, ¿qué pasa si no te han enseñado a tactar bien? Eso pasa mucho en psicología. ¿Qué es la autoestima? Y ahora empiezan las definiciones cada uno por otro lado. ¿Qué es el inconsciente? Bla, bla, bla. ¿Qué es no sé cuánto? Claro, además, curiosamente son palabras que tactan a otras palabras. Y otras palabras que tactan a otras palabras, pero es que al final de la cadena no hay nada. Entonces, claro, si no has tactado bien, no puedes mover con las palabras del mundo. Por eso son palabras huecas, palabras vacías. Entonces, quiero decir, esa es la función del tacto, fundamentalmente. Que todos compartamos, obviamente es importante, la misma forma de tactar la realidad para poder comunicarnos entre nosotros y después uno mismo consigo mismo. Bien, tú puedes decir agua, no porque hayas visto un agua, sino porque ves un cartel escrito, en el caso en castellano, que dice agua, ¿vale? Esa es otra función. O sea, es muy distinto responder agua porque hay agua a responder agua porque hay un cartel escrito en castellano que dice agua. Eso se llama textual, que no es más que leer, ¿eh? O sea, textual es exactamente leer. No. Tú puedes decir agua porque alguien te dice, por ejemplo, un niño muy pequeño cuando está aprendiendo, tu madre te dice agua, ¿no? Y tú repites agua y tú intentas igualar ese sonido, ¿no? Eso se llama ecoica, ¿vale? Y finalmente, tú puedes responder agua ante la pregunta ¿cómo se llama el H2O? Que es un profesor de química y tal. Tú dices agua, ¿vale? Y eso se llama una intraverbal, ¿ok? Entonces, fijaros, la misma forma tiene distintas funciones. Este clip pertenece al tercer módulo del curso de experto en análisis de la conducta que ya está disponible en la web de Engrama.